Ahí, ahora sí. Ya. Bueno, tiene la palabra. Tal vez nada más una introducción. Bueno, hoy estamos reunidos, la familia Brenes, fundamentalmente ese es el objetivo y el motivo. Estamos con un referente, que es un orgullo familiar, don Raimundo Brenes Rosales, doctor Raimundo Brenes Rosales. Yo pude conversar con una persona ansiosa por esta información, que es mi primo Bernal Mejía Brenes. Desde hace años Bernal ha venido con el tema de la genealogía de los Brenes. Bueno, cuando yo encontré el tesoro con don Raimundo, le comenté en el chat de mis primos esto, y entonces Bernal me dijo: no, tú quieres conocer a don Raimundo. Y en un curso de genealogía tuve la oportunidad de coincidir con doña Luz, y me quedó impactado lo que sabe doña Luz de los Brenes. Entonces yo llamé a don Raimundo y le pedí el permiso para poder venir acá, porque hay una persona que en el libro de don Raimundo él hace referencia, que es don Nicomedes Brenes, que es tío, ¿verdad? Sí. Tío de don Raimundo, y que se le perdió como la pista. Bueno, dadas las circunstancias que doña Luz sabe mucho sobre el señor. Entonces, dejo con la palabra a doña Luz, estudiante de genealogía, una señora hondureña, pero interesante. Ella es profesor de matemáticas, profesor de matemáticas del Ministerio de Educación Pública. Mucho gusto estar aquí, un gran placer. Y me llama la atención porque yo he hecho genealogías de varias familias y algunos la reciben con mucho entusiasmo, otros casi nada. Indiferentes. Sí, y por más que uno quiera, no les llega, ¿verdad? Me llama la atención el entusiasmo que hay en esa familia. No en todas hay ese entusiasmo y ese deseo de conocer más, ¿verdad? Y yo, no sé, a mí sí, aunque no sean familia mía, pero no sé, a mí me interesa la gente, me interesa la familia. Desde que yo me crié en este barrio que se llama, gracias, me crié en La Puebla, barrio La Puebla de Los Ángeles, que queda pegadito con la comunidad de Caballo Blanco. En Cartago. Sí, en Cartago. Caballo Blanco es una comunidad que está como a 2 kilómetros y medio de la Basílica de Los Ángeles. Bueno, en ese barrio de Caballo Blanco vivió un Nicomedes, que se casó con una señora que se llamaba Bartola Brenes. Entonces los hijos de ella se salieron Brenes. Cuando hice la genealogía, primero hice la de Bartola, me interesaba mucho la de Bartola, que esa era de los Brenes, no de los de Nicomedes, sino de otros. Según yo era de otros, ¿verdad? Y después ya vi que se casó con Nicomedes Brenes, entonces ya comencé a averiguar la familia de Nicomedes. Entonces me encontré que Bartola era de unos Brenes Mora y don Nicomedes era de unos Brenes Quirós. Y ahora al final me enteré que las dos familias son las mismas familias, que los Brenes Mora y los Brenes Quirós vienen de los mismos Brenes de Ambrosio Brenes. Te dejo una pregunta, doña Luz. Don Nicomedes Brenes, su relación, digamos, de don Raimundo Brenes Madrid, abuelo de don Raimundo Brenes Rosales, él logra tener como compañera a doña Francisca Céspedes, y de ahí nace Nicomedes. Sí, okay. Sí, en ese momento, en ese tiempo, la casa de una señora, de una hermana de don Raimundo, que se llamaba María Francisca Brenes Madrid. Perdón, doña Luz, ubíqueme en las fechas, más o menos, ¿de qué época estamos hablando? 1850 para adelante, okay. Hasta principios del siglo. Nicomedes es del 1800. Finales de 1800. Okay. Ya, y le faltó hablando en finales de 1800. Bueno, entonces ya logré, bueno, ya yo venía con la historia de Nicomedes, pero allá me decían, no, pues que era de Guanacaste. Y yo, no creo. Yo vi una coincidencia entre familias de allá y familias de acá en los nombres, que un Ramiro aquí, que otro Ramiro allá, que un Agustín, que otro Agustín, y esta señora no era de Guanacaste, era de Cartago. Y le seguí la pista y ya me encontré todo, ¿verdad?, que eran de Cartago. Bueno, porque ellos le decían el pariente de Guanacaste. O sea, ¿verdad? Y yo, no, nada, de Guanacaste, no, esto era de Cartago. Entonces les seguí la pista y ya me averigué que venía de los Brenes Quirós. Y algo que me llamó la atención es que la persona que me contó es una nieta. Y me dice, él venía a Cartago a pasear y mandaba llamar a los nietos para que lo fueran a visitar a esa casa de la hermana. Pero yo no sabía que esa casa era de la hermana. Esa casa que en ese tiempo era hotel. ¿Se compró?
No, una casa grande que hay en Cartago, muy linda, que ¿Está todo qué? hacia ahí está en Teguititas, está muy linda, es una casa preciosa. Ella se casó, María Francisca Brenes Ramírez, una hermana de Raimundo, era casada con un Rivera, que eran los dueños de esa casa. Sí. Esos Rivera fueron gente muy acaudalada, tenían un banco, que se llamaba el Banco de los Rivera. Bueno, yo busqué en internet y me aparece así como Banco de los Rivera, no quizás no se llamaría, pero ellas dicen que se llamaba Banco de los Rivera, porque ellos eran los dueños, en ese tiempo seguro no había todavía banca. Sí, Bueno, pero sí me llamó la atención la historia del señor que iba de Guanacaste, que llamaba a los nietos, que les daba dinero, y ahora al final me enteré como que sí él visitaba a algunos parientes, a una hija, sí, porque yo conozco de los hijos de Nicomedes, conocí a un Porfirio, que fue el que nos vendió una casita, ahí en el barrio de La Puebla, y otra señora que se llama Herminia Brenes, que es ahí de La Puebla, que se casó con un señor Moya, entonces está la familia Moya Brenes. De esos Moya Brenes, solo queda una, que tiene 84 años, que la invité, pero me dijo que, bueno, que tenía una cita, hoy día yo tenía una cita, que no podía venir, pero que le pasara la información de todo lo que íbamos a hablar. Herminia era hija de Nicomedes. Sí, Herminia era hija de Nicomedes, esa vive en La Puebla. ¿Cuántos hijos tuvo Nicomedes? 10, creo. Sí, bastante, sí, ahí tienen en la lista. Pero cuéntenos que lo dejó así en el aire, cómo mi abuelo procreó a Nicomedes. ¿Cómo? Que en esa pensión, algo de una empleada doméstica o algo así. Sí, ella sí, era Francisca Céspedes, una señora de Dulce Norte, que es una comunidad también vecina ahí, de La Puebla al sur. O sea, Dulce Norte está cerca de La Puebla y cerca de Caballo Blanco. O sea, son pueblos así, pequeños, de varios vecinos. La señora llegaba a lavar la ropa al hotel, bueno, ella y las otras empleadas, ¿verdad?, que lavaban la ropa. Entonces ahí, don Nicomedes la conquistó. Don Raimundo. Don Raimundo, El abuelo y nació Nicomedes. Y fue la mujer. Ajá. Sí, y sí, vi que en el libro suyo vi que él era muy responsable de sus hijos, y veo que sí era porque llegaba a Cartago a ver a los nietos. Entonces, de paso, miraba al hijo y a la nuera, pues, que miraba a los nietos. Pero como eran tantos, no era que él andaba de casa en casa, no era que los mandaba allá. Los reunía ahí en esa casa. Entonces, ahí me comentaba usted, doña, disculpe la interrupción, que inicialmente don Nicomedes tenía el apellido Nicomedes Céspedes. Sí. Pero luego, cuando don Raimundo procede a reconocerlo, ya es. Ya cuando se casa. Ok, ya al es casarse, Nicomedes. ya es, sí. De hecho, cuando yo estaba investigando, me confundía, porque lo pongo que Nicomedes Céspedes, pero ¿cómo es el asunto? ¿Esto es Céspedes o esto es Brenes o qué es lo que pasa? Pero es que se casó con Bartola Brenes, usted también se casó con Bartola Brenes. Le gustó por el nombre. Ahora les cuento el cuento de Bartola, sí. Bueno, pero yo decía, pero llegué a la conclusión de que era el mismo, porque decía, a veces era Céspedes y a veces era Brenes, pero después me dije, era Céspedes cuando era pequeño, era Brenes cuando ya se casó. Claro. Entonces ya al casarse los hijos son Brenes. Sí, ya reconocido. No sé en qué fecha lo reconoció, pero al casarse ya él era Brenes. Bueno, entonces se formó la cepa de la familia Brenes, que yo de los cuales conozco bastante. Es que como son comunidades tan cercanas, ¿sí? Yo viví muchos años en La Puebla, hice mucha amistad con muchas familias de La Puebla, y de ahí fue donde me nació la inquietud de ir conociendo las genealogías de las familias de La Puebla. Ahora me doy cuenta que todos son familia. Todos los vecinos de La Puebla, todos son familia. Y sí, a mí me llamaba la atención porque todos hablaban de todos, o sea, como que todos se conocían. La Puebla está ubicado en la iglesia de Los Ángeles. ¿Cuánto, más o menos? Unos 100 metros. No, como 600. 600 metros. Y unos 600 metros. ¿Qué es la dirección que estoy dando? Que es la dirección que 600 metros al sur. Al sur. La calle antigua. Porque la calle antigua. Después hizo la calle actual. Que es la dirección que usted tomó. Sí. Sí, antes la calle principal de Esa propiedad entonces era de Nicomedes. Toda esa propiedad hacia abajo. De Nicomedes. Sí, de Nicomedes y Bartola, pero me contó un día, esto es una nieta, que el terreno era de Bartola, la esposa. Que el papá de Bartola le dejó esa propiedad a Bartola, la esposa de Nicomedes. Pero Bartola era Brenes. Era Brenes también, sí. Pero no familia. Pues sí, no le digo que muy lejano, pero sí familia. Todos sí. son familia. Son familias, son los mismos Brenes, hijos.
Ok. Si el Brenes Mora viene vino con los Brenes 2 y de pronto salen los Brenes Mora. Lo que pasa es que no está desglosado en el documento Brenes Quiroz, aparece fulano de tal Brenes, casado con fulana Mora y hasta ahí. Luego en otra parte, en Monseñor Sanabria, ya en otra parte sale la familia esta ya desglosada. Pero en Brenes Quiroz viene mencionado, que es un fulano Brenes con una fulana Mora, Brenes Mora, y me fijo, y son los mismos que tienen por los cuales comienza la familia Brenes Mora. O sea que son los mismos. Ahora, doña Luz, hay una nieta de Nicomés muy lúcida, Sí, que todo lo sí, la recuerda, hija de Porfirio y que es la Brenes. que a usted Sí, le la ha conozco. alimentado el trabajo. Sí, sí, así ¿Cómo se es. llama ella? Zaira. ¿Usted cree que en algún momento podamos ir a Sí, yo pienso que sí, visitarla? porque ella es muy simpática, muy abierta y le interesa. Sí, le gusta. Porque sería bueno pasarle este video a la señora y poder obtener así como una reunión posterior con ella. Sí, un día estos conversé con otra con la cual no había conversado años antes. Primera vez que converso con la otra. Y Entonces si ya tengo ustedes se dedicaron conexiones. al magisterio, más que todo. Yo sí, yo me dediqué al Ellos no. ministerio. No. De ellas, las generaciones posteriores. Posterior. Sí, ya en las Ese, últimas generaciones. ese Sí. Porfirio Brenes no tiene que ver nada con él. Porfirio Brenes. No, bueno, que yo sé. Pero deben de ser parientes. Tiene que ser, puede ser, pero es cuestión de Deben de ser averiguar. parientes, pero no sé en qué qué cercanía. Sí, Ahí sí. nos queda como tarea, hombre. ¿No? Es que vea, la familia Brenes es tan extensa que la gente se sorprende, ¿verdad? De que una sola persona, Ambrosio de Brenes, a través de 2 matrimonios, haya creado una generación tan grande. Como yo les decía a la gente del pueblo de Brenes, vea, hay personas ilustres que nosotros nos sentimos orgullosos de ellos, como el doctor de las iglesias o el pariente más cercano nuestro, Miguel Brenes, que fue constituyente de la Constitución actual, El 49. es correcto, como también hay Brenes que están en la cárcel, Sí. que son delincuentes, que son pillos, ¿verdad? Esos son la familia. O Brenes que están en la indigencia. Sí, es que la familia de todos. Es normal. Porque Don Raimundo, hay algo que a mí me interesa porque la idea es pasarle esto a los demás primos. Por ejemplo, a Mario Parra Brenes. Es un orgullo también. Algún día vamos a hablar de Mario. Mario es un escultor famoso de este país. La vez Bernal puede hablar más, porque Bernal han dado exposición de primos. Somos muy cercanos. Y la señora Thompson, esposa de él, que también Es artista. es artista. Un día de estos hacen exposición. Déjeme ver si doña Luz quiere agregar Ay, algo. sí, disculpe, ya lo disculpe. Tiene razón, doña. Disculpe. Bueno, sí, les decía que, bueno, yo inicié investigando la familia Navarro. Ok. Y es cuando ya me doy cuenta que los navarros y los brenes y los bonilla, todos son de la misma manera. Todas las familias que he investigado la Puebla, todas vienen de los mismos. Okay. Sí. Como, o sea, son Brenes Navarro y ahí De los navarros, Puebla. los navarros tienen bonilla y los de estos brenes también tienen bonilla, porque el papá de Pero en Bartolo, la Puebla hay Navarros. sí, claro, Bien. hay navarros que vienen de Domingo Navarro Bonilla. Y ese Bonilla de Domingo Navarro Bonilla es de los mismos Bonillas que de donde viene Bartola. Sí, de estos todos son familia. Los Brenes, los Cortés, los Moya, todos son de la misma, todos vienen de la misma familia. Y es claro porque la Puebla es una de las poblaciones más antiguas de Cartago, lo que yo digo para el mundo, ¿verdad? No son esas poblaciones de ahora de urbanizaciones que la gente viene llegando de diferentes lugares. Ahí no, la gente de la Puebla es de ahí, es nativa, y ahí tienen toda la parentela, tatarabuelos, todo. Entonces, es normal y es natural que todo el mundo sea familia porque no es un residencial de gentes que vienen llegando, es una población de la colonia, sí, de ahí la Puebla de los Parcos. Sí, entonces todo el mundo es familia, pero todo el mundo, porque ellos no se dan cuenta. Uno de los objetivos míos es poder entregarle un trabajo de eso, y como tal vez no lo van a leer todo, por lo menos al final entregarle y digan, usted es fulano de tal, viene aquí de fulano de tal, papá. Usted fulano de tal, viene de papá, del mismo que viene, del mismo que viene
Este viene este otro y este otro y este otro. Todos vienen de las mismas familias. Y eso es lo que, a eso quiero llegar, a tener como ese resumen. Porque a la gente no le gusta leer mucho. Si yo leo un folleto, aunque sea de 10 páginas, poco lo van a leer. Pero si ya yo le digo, usted viene de Simón Bonilla. Simón Bonilla era tatarabuelo suyo. Y también era tatarabuelo de este otro. Y también era tatarabuelo, pues ahí son se van a sorprender. Y Nicodemus, ¿a qué se dedica? Era Nicomedes. Nicomedes. Un nombre griego, griego. Era agricultor. Era agricultor. Y la sembraba esposa papas. de él, seguramente, yo no sé si Porque a la familia de los bienes que venimos nosotros les dicen los papas. Los papas. hay una familia, pero otra familia también le dicen los Los papas. papas. A mí cuando usted me preguntó sobre los papas, que la refería a Giselle, es que Giselle cuando me dice, vos sos de la familia de los cuchos. Cuchos, ¿sí? Dice, Rodolfo Brenes, Rodrigo Brenes. Yo no sé de dónde tienen ese apodo, le digo, porque en Guanacaste nadie le conoce Nunca lo había oído. ese apodo. Y ese me dice, sí, sé que aquí le decíamos los cuchos. Y ahí me quedó por eso, cuando vos me dices de los papas, yo tal vez Giselle sepa algo de los papas, ¿verdad? Porque si me digo de los papas. Ahí tal vez una referencia de los papas es que mi abuelo, en un juicio que él tuvo, el abogado está ahí trabajando en el asunto y él me dice, él es conocido por los papas. Claro, entonces seguramente es Y yo le saqué corto en el archivo nacional, solo que a mi abuelo no le. Claro. Mi abuelo se sacudió de eso, yo no soy papa. Doña Lucía, ya casi va llegando a esa parte de lograr identificar a todas las familias, y luego se va a dedicar como a llegar a un punto, no va a terminar así con todo. Es enorme. Sí, va a ser trabajo largo porque bueno, ya tengo Bonillas, ya tengo Navarro, ya tengo Cortés, Moyas, pero al final de Los cuentas- Madrid también. No, los Madrid sí no están tan pegados con eso, Ok. son un poquito- porque no son de la Puebla, es que yo me refiero a los que son de la Puebla, Bueno. Puebla y Caballo Blanco. Los Madrid eran de Ujagas. Sí, esos son Y del la, paraíso. y la descendencia de Nicodemus y Bartola, ¿a qué actividades se dedican? Agricultura, Todos son sí, agricultores. todo. En este momento, Sí. no, ya en este momento ya Porque ya el la- panorama la- ha cambiado. Ya, Sí, muchos no tienen dedicados al diferentes, magisterio. tienen diferentes profesiones, ya hay de todo. No hay agricultores. No, ya la gente más joven O sea, pero La gente no era. la agricultura, fue antes. la actividad de la agricultura era en alguna propiedad importante de ellos o eran simplemente Seguro eran grupos propietarios, empleados. seguro eran propietarios. Eran propietarios. Sí, sí, y en la historia de Bartola Brenes, la esposa de Nicomedes, había Sí, muchos, eran vienen de papas. Bartolos, vienen 4 generaciones, Bartolo no sé cuál, después el otro hijo Bartolo el otro, y después Bartolo el otro, y de último Bartolo. Hasta ahí llegó el nombre, se mantuvo el nombre de Bartolo. Entonces, Nicodemus Era el digamos, esposo de Bartola. muere a finales del 800. Nada, ya Nicomedes ya nació a finales del 800, pero vivió en el 900. Vivió en el 900. Sí, pero nació a finales del 1800. 1890. Sí, por ahí. Sin creer, nunca había oído hablar de No, eso. de hecho, Yo no lo conocí a la esposa, pero a él no. Pero están relacionados porque. Era el esposo de Bartola. Pero. ¿por es, qué que es muy importante por la Nicodemus- referencia que hace don Raimundo en el libro. Quería preguntarle algo a doña Luz sobre No, es que. a ver, ¿cómo Entonces, la referencia en el libro, don Raimundo dice, le sigue Nicomedes a don Constantino Brenes, que fue el primero de la abuela. Pero dice que yo no tengo referencias, pero sé que vivió siempre en Cartago. Y doña Luz nos está ampliando todo. Entonces, Nicomedes, Nicomedes, pues, no me Sí, sale que ese se pega. nombre. Nicomedes es hijo de tu papá, De su abuelo. del de tu abuelo. abuelo. De la De abuela. tu abuelo. El Pues segundo eso- hijo. pues O sea, es resulta, tío doña tuyo. Luz, que ahora que usted está hablando de esto y ya que se le reviven a uno las memorias,
la familia que yo visité y que le entregué el libro era Moya. Ah, sí, Moya Brenes. sí, eran Ah, hijos de ok, Herminia. ok. Ah, él parece que tuvo relación cercana con Herminia, la hija. Moya Brenes. Y ellos fueron los que me Sí, atendieron ajá, y eso sí. a los que yo les dejé Ah, un ok. libro de Que Ah, son, sí. que son los de Herminia, Sí, son hija de Nicomedes. Sí. Ahí No está. sé. Por Y eso es es el que mi último papá, contacto. por eso es que mi papá los visitaba. Sí, a mí me Claro. contaron, él no visitaba, pero Porque a ella sí la visitaba. era su hermano. Era Claro, era su hermano. ellos eran sobrinos de tu papá. Eran sobrinos. Herminia era hija de Nicomedes. Sí. Qué interesante. Parece que a Herminia sí la visitaba, pero hasta en estos días me enteré. Yo conocí Son unos. Moya Brenes. Sí, Moria Brenes. Ya No. solo queda una. A ver que me Vea, ya solo queda una. Oye, la que tiene 84. Sí, tiene 84 Que es la que años. nos puede encauzar. No, esa la acabo de descubrir en estos días así, como de amistad, porque yo la conozco hace muchos años. Ok, la que nos puede encauzar es hija de Él es de Porfirio, de Porfirio. sí. Yo conocí un Moya Brenes Ujú. que vivía de más o menos ahí, que es la Puebla que dice usted, donde empieza la curva para ir a Paraíso. Sí, ajá, son los Moya Brenes. Eso era, ahí vivían unos Moya Brenes, eran madereros. No. Creo que uno de ellos, uno Sí. o dos de ellos eran madereros. Ah, Se recuerda que eso no trae a la familia, ¿verdad? Porque don Víctor, que vos comentaste en el libro, que murió por un año, Ah, bueno, era maderero. vea, el esposo de una de ellas, que... Y mi papá y mi abuelo y Tu papá y el abuelo. Ah, no, que- escúchenme, vea, es... y tenía, don Miguel Brenes tenía en Punta Arenas una importante empresa maderera que exportaba madera. que otra hija de ellos, que ya murió, se llamaba Zeneida. El esposo de Zeneida no era Moya, pero ella sí era Moya Brenes, pero el esposo era maderero. Sí, el esposo de Zeneida era maderero. Y me contaron que Zeneida en vida anduvo buscando información de los Brenes, y que tenían unos apuntes de los Brenes. Entonces digo, me voy a buscar a las hijas, porque ya ella murió. A la viñeta. A las hijas, Zeneida era hija, Ah, bueno, nieta. sí, a las mi nietas. abuelo era Brenes Jiménez, tenía una hermana que se llamaba Herminia. ¿Quién sabe? No, esa es otra. Es otra Herminia. línea. Sí, esa era Herminia Brenes Brenes, porque era hija de Bartola Brenes y Nicomedes Brenes. Claro. Pero ellos decían, son otros Brenes. Y yo, no, nada de otros Brenes. O hay una Herminia, que es esta que dice Bernal, y hay otra Herminia, Ajá. que es hija de doña Josefa con Valdares. Con Valdares, que es el muchacho, Eso es a principios del 800, ¿no? más o menos, 1904. Ah. Nada más yo quería, discúlpenme lo que voy a decir, porque me parece Muchas valiosísimo lo que nos dijo don Raimundo para todos los amigos. Este tema de los Brenes, vamos a ver. Dice don Raimundo que cuando ustedes visitan España, van al pueblo de los Brenes, y la gran sorpresa de ustedes es que ahí nadie es Brenes. Nadie es Brenes. Eso dice, cuando don Raimundo hace la investigación, se da cuenta que don Ambrosio era de Brenes, pero del pueblo de Brenes. Qué interesante. O sea, es el caso, Alejandro, de De los navarros que eran de Navarra. de Vito Corleone. Esto, Sí. Que Vito Corleone no era el apellido de él, sino que yo soy Vito de Corleone, de Corleone. de un pueblo que se llamaba La Corleone. primo, que eso es muy importante. Eso es importante. Bueno, hasta hoy a mí me queda claro Sí, que no existe el Brenes en eh, España. Y ustedes tengan la seguridad de que cualquier Brenes que se encuentre en cualquier parte del mundo es de Costa Rica y es Cartago. Estoy de acuerdo con vos. Y hay en Honduras, y hay en Nicaragua, En República Dominicana, en República Dominicana Sí. también, pero en México no hay nadie. no. No es Brenes. En Bélgica. En Bélgica En Bélgica. acabamos de encontrar, es que El que está buscando tu hijo. usted le repito para que no yo la noticia, llegaron unos belgas
a vivir por 6 meses en la casa de la mamá de María Luz, que ya está muerta, la casa de la abuela, que Son llama tocayas. mi esposa. Al revés. Y, María y María. y resulta que esa familia belga se incorporaron mucho a la comunidad, porque eso era lo que querían, que sus hijos participaran en la escuela de fútbol del local, que aprendieran el idioma y todo eso. Vinieron a hacer su año sabático eh, en Costa Rica. Entonces, resulta que ellos eran oriundos de Amberes. Y a mí cuando yo iba a Amberes, me sonó la alarma de mi abuelo En Europa. que había vivido en Amberes, Ah, que había vivido en Bélgica. Amberes y que Bélgica. yo me pongo a pensar, mi abuelo tan picaflor que era, que dejó hijos por todos lados, pero muchos que, heredamos eso. pero que tenía la virtud de darles el apellido, Tenía la virtud esa. de Sí, reconocerlos, de reconocerlos. Habrá dejado hijos en Bélgica, habrá dejado Puede ser. algún hijo, y entonces Tenemos primos que hablan francés. entonces le socializo al señor eso, y agarra su celular y comienza a buscar. Aquí hay uno. Aquí hay uno, ¿cómo es que se llama él? Norbert. Norbert. Norbert, como Norberto, ¿verdad? Norbert. Norbert Brenes. Resulta que ese Norbert Brenes ya es un adulto mayor que Es el baño. que es adulto mayor que estudió en la Universidad de Bruselas, es abogado, y él trabajó toda su vida en un bufete de abogados, ha participado en seminarios y congresos, tiene publicaciones, pero no aparece una dirección con qué comunicarse. Entonces le decía yo a mi hijo que los dos horizontes que hay es que Norbert Brenes sea descendiente de algún Brenes que se fue de Cartago a vivir allá en algún tiempo de la historia. El otro horizonte es que sea descendiente de mi abuelo. Claro. ¿Sí? Ah, y también te encontraste también una hija, ¿verdad? Bueno, perdón, una muchacha. No sé si son relacionados honestamente, pero esa es una muchacha que vive en París, pero tampoco tengo la dirección de correo. Vive en París y también tiene como una edad como de 60 años. Entonces, Que ese quería, que quería usar el cuadrito del pueblito de Brenes, que le sacaste Ah, una De la la feria. foto De la de la feria, el afiche. del afiche. Yo lo traigo. Ah, bueno, el afiche y el bastón Ay, el con que mandaba en Santa En Cruz. Santa Cruz. Don Esa Raimundo. idea de Raimundo, bueno, perdón, esa inquietud de Raimundo, yo Ok. tengo También que doña Luz nos explique eso. el correo electrónico de la Belga. Entonces yo lo voy a escribir mañana para eso. Doña Luz. Ah, ya. Bueno, es que don Alejandro está sumamente interesado en esta explicación. Nosotros estuvimos, Raimundo y yo, estuvimos en España. En el último viaje que hicimos, visitamos Andalucía. Y, Sevilla, ¿no? Sevilla. Sevilla. Visitamos Sevilla, bueno, también Andalucía, ¿verdad? Era el recorrido, porque toda la provincia. La cuestión es que estuvimos en Sevilla y él iba con la intención de conocer de dónde venía el pueblo Brenes, porque ya en la investigación que hizo lo había encontrado. Entonces nos fuimos y dichosamente nos encontramos en un hotel a alguien que vivía en Brenes, en la ciudad de Brenes. Entonces nos llevaron por ahí. Y resulta que fue muy interesante porque nos encontramos con que en este ayuntamiento Brenes habían realizado una feria en el 2010, nosotros estuvimos en el 2012, y nos entregaron un afiche que era alusivo a esa celebración. Y lo más interesante es que, como dijo Raimundo ya anteriormente, este es un pueblito de más o menos como 12,000 familias, no es muy grande, con unas 12,000 familias, y
no existe en España el apellido Brenes. Es decir, el apellido Brenes viene a través de ya lo que Sí. contó Alejandro en cuanto a este señor Ambrosio que venía de Brenes, entonces aparece en los registros Ambrosio de Brenes y Vindas, y de ahí donde surge el apellido Brenes. Preguntamos en el ayuntamiento, tuvimos la oportunidad de conocer al alcalde de turno en ese momento, nos atendió muy lindo, nos llevó por toda la parte de la ciudad, en todas las cofradías que ellos veníamos cargados de material de cofradías y cosas que celebran, son muy religiosos, y nos contó justamente eso, y que estaban muy sorprendidos de que existiera ese apellido en Costa Rica porque no existía en España. Qué interesante. Qué lindo, ¿ah? Qué bonita historia es esta. Sí. A venirla a conocer hoy. Estaba grabando. Aquí la fotografía del abuelo, don Raimundo Brenes. Vea, Y ahí viene un Raimundo. Ok, cuando estuvimos en el pueblo de Brenes, el pueblo de Brenes tiene dos cofradías que son rivales, entre sí, como en Sevilla, con la Macarena y la Triana. Pues da igual, desfilan en Semana Santa con todas las pompas, y a cada una de esas cofradías nos regalaron unas cuestiones Una de- imagen que se la porque yo recuerdo que una vez que nosotros fuimos a Sevilla en Semana Santa, la gente, cuando iba pasando las cofradías, la virgen de nosotros es más virgen que la de ustedes, decía la gente, ¿verdad? Es decir, ese tipo de rivalidad. Bueno, De cada cofradía se trata de lucir para hacerla mejor en el desfile de Semana Santa. Raimundo, yo le voy a contar mi mamá, digamos, cuando se reunían con esas Brenes de Cartago, ¿verdad? Que eran hermanas, o sea, eran tías de ella. Brenes Jiménez. Eran hermanas del abuelo Juan Brenes Jiménez. Y cuando se reunía con Coralia Brenes, eran tan orgullosas del apellido Brenes y defender de que era tan auténtico español que a veces estaba coleradas. Es serio, porque era una vanidad. ¿Sabe de qué se origina esto? Que por mucho tiempo los apellidos que tenían el de Castro, eran apellidos nobles, de alta alcurnia. Y el apellido nuestro, por muchas generaciones, yo no sé en cuál momento se perdió, era de Brenes. Era de Brenes. Entonces, ser de Brenes, ¿verdad? Aunque no fuéramos del lo elevaba a uno a una categoría casi noble. Seguro por eso. Según el imaginario. Eran tan orgullosos. ¿Verdad? Don Raimundo, ¿cómo era la historia de ese, cómo se llama eso? Bastón de autoridad. Bastón de autoridad. Que don Raimundo Brenes Maris, por mucho tiempo en Santa Cruz fue toda una autoridad. Una autoridad, incluso cuando en la última administración de Ricardo Jiménez, De don Ricardo Jiménez. él iba a ser el gobernador de la provincia de Guanacaste, pero ya mi abuelo estaba viejo y no, cuando don Ricardo Jiménez llegó ya al poder, ya mi abuelo había muerto. Había fallecido. Pero por las dos administraciones anteriores, el representante del presidente en Santa Cruz era Raimundo Brenes Madrid. Es que es importante recordar lo que nos contó don Raimundo. Que tanto Raimundo Brenes Maris, abuelo, fue compañero de pupitre de don Ricardo Jiménez Soreamundo. ¿No ha sido, don Ricardo? Así es. Y aquí empezó una gran amistad de años, de lo cual en realidad era un hombre de confianza. Incluso los rumores que existían eran que eran hermanos. Y como por esa amistad se trataban como hermanos.
Y después Raimundo descubrió que la fecha de don Ricardo, de la fecha de nacimiento de don Ricardo y la de don Raimundo, eran unas fechas como muy distantes. Entonces ahí comenzó a desmitificar esa situación de que eran Bueno, hermanos. yo le quiero contar una anécdota. Sí. Que incluso yo se lo decía a mis primos y que por dicha empezó a dedicarse a la genealogía para aclararnos. Porque mi mamá, y en esas conversaciones con las tías que había en Cartago, decían que eran primas o que eran familia de don Ricardo Jiménez. Claro, claro. Y mi mamá lo aseguraba y yo toda la vida dormí de ese lado, creyendo que éramos familia, Claro. porque mi abuelo era Brené Jiménez Sí. y don Ricardo era Jiménez, pero además mi abuelo iba a donde Ricardo Jiménez a exigirle alguna cosa, ¿verdad? Porque como que el abuelo de nosotros era un poquito, digamos, como te Alejandro, que llegan a Rebelde. sí, rebelde y le dice, están metiendo la pata con el pueblo y llegaba Claro, a reclamar. criticar. Pues, Entonces mi mamá toda la vida me dijo y nos dijo a los hijos que eran familia. Claro. Y yo y hasta el año pasado dormí de ese lado creyendo que éramos familia de Ricardo Jiménez. Y cuando él estudia la genealogía, aparece que no somos primos. Pero puede hacer que la venga de ahí historia la venga situación. por lo que usted Claro. acaba de decir. Claro. usted podía buscar en el libro mío un dato en donde yo describo a mi abuelo, Raimundo Brenes. Lo escribe. Lees mal. Pues sí, mientras busca eso, Sí. la doña Luz había terminado. Sí, ya, muchas Ah, gracias. no. Porque con esto resulta que en la genealogía de Cartago, de don Monseñor, no aparece mi abuelo, no aparece en la lista de la familia Brenes. Y entonces eso todavía hacía el rumor de que... Disculpe, aquí dice descripción sobre su persona. Es correcto, usted lo podía leer. Claro. Dije, la fotografía observada por mucho tiempo adornó la sala de la casa de mi tío Enrique. En la actualidad, desaparecida. Sí, desapareció. Misteriosamente, junto con testimonios de otras personas que le conocieron. Nos han permitido escribir sus rasgos físicos. Lo mismo que algunos aspectos sobresalientes de su personalidad. Era una persona de gran estatura, ya que sobrepasaba el 1,90 m, de contextura fuerte, orejas y pies grandes, tez blanca, cabello castaño, oscuro, entrecano, modesto, claro, sencillo, pero imponente. Bigote recortado, ojos tristes, color miel, mirada penetrante. Sobrio al vestir. Color miel los ojos. Sobrio al vestir, pero de porte elegante. Era retraído, le gustaba la sencillez, era modesto, claro y sencillo. Su porte tenía cierto señorío. Tenía algo que de pacharca y otro tanto de gamonal. Sus gestos y ademanes al hablar de forma pausada y con silencios de gran contenido expresivo producían una sensación de fuerza que imprimía credibilidad a lo que decía. Era ameno, conversador y decía las cosas con originalidad. Su escritura era bien clara, precisa, con firmeza en el trazo, excelente caligrafía y ortografía, la que denotaba tanto una alta escolaridad como de una cultura general amplia, producto de su gran capacidad de lectura y vivencias personales. Su porte fue siempre imponente e inspiraba respeto y confianza. Era, sin embargo, desconfiado y cauteloso. Tenía pocos amigos, pero con los que mantenía amistad les profesaba sinceridad, confianza y verdad. Así era don Ricardo Brenes Marís. Dicho por don Raimundo Brenes Marís, abuelo de don Raimundo Brenes Rosales. Esto es descrito por don Raimundo Brenes Rosales.
Esas características son muy propias también del aspecto físico de don Ricardo Jiménez. Total. Entonces, el que yo haya ido a Punta Arenas a visitar a una prima hermana mía que ya tenía 100 años, cuando yo estaba escribiendo el libro, tenía 100 años y estaba una mujer lúcida, se llamaba Carmen Cascante Brenes, de los Cascante Ah, Brenes. los cascantes de Don Juan. Entonces ella me nutrió de mucha información, pero al final me dice, vea, dice, le voy a contar un secreto de familia. Le digo, como los secretos de familia son así como tan secretos. me dice, es que el abuelo era hermano de don Ricardo Jiménez. ¿Ves? Me dice, Eso es lo que mamá sabía. me dice, el abuelo era hermano de Ricardo Jiménez. Entonces, Eso es lo que mamá sabía. entonces yo me fui y reviso la genealogía de Cartago de Monseñor Zanabria y aparecen todos los hermanos y no aparece el nombre de mi abuelo. Digo yo, pucha, Carmen tiene razón. Pero entonces me voy a buscar en los registros de nacimiento, buscándolo a él, y lo encuentro. Y como hijo de Agustín y de eso. Claro, claro. Y entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que la genealogía de Cartago, Monseñor Sanabria la cierra en 1850. O antes, hay gente que no la busca y ya no está. Y ya no está. Pero él cerró cerró en 1850 y mi abuelo nació en 1851. Ya. ¿Es correcto? Por eso no estaba en la genealogía de Cartago, pero no era que no era hijo de Agustín, Pero hay una familia cerca. sino que habían compartido pupitre, eran amigos, entonces yo supongo que las personas que conviven mucho entre sí participan de los mismos gestos y de las mismas. Don Raimundo, yo a raíz de Hernán, que me ha sido insistente en el tema, yo comencé a investigar. Y yo la única relación familiar que veo entre don Ricardo Jiménez y la familia de don Raimundo, del doctor Mario Brenes, es que la segunda esposa de don Ricardo Jiménez era Pío Calvo. Y esa señora sí tiene relación familiar con los Brenes. Ella sí tiene O relación. sea, somos familia de la cucaracha. No, la segunda. La cucaracha no, la La segunda. cucaracha es la primera. Sí, la cucaracha es la primera. La cucaracha es la primera. Es la segunda. Es la segunda esposa. ¿La segunda cuál era? Es más, disculpe porque voy a traerle, pues voy a buscarlo. Ah, la cuña. Yo que no vas para el padre. Solo abrir. Vea, es que sí hay una señora que es la segunda esposa de don Ricardo Jiménez de Ramón. La primera que habla Hernán fue la señora, ¿cómo le podríamos decir? Excéntrica, una señora excéntrica, muy excéntrica. Se describe, ¿verdad? No, con lo que leyó. Con todo, Con- absolutamente. Se Con todo. describe lo que yo escribí. Vale, aquí estuvo la foto para que la vean Es un en artista. el video. Sí, y la señora Calvo, la segunda esposa del señor, General de acá. habría que buscarla, yo no quiero saber todo esto, pero sí, esa señora Calvo es la que sí relaciona con la familia Brenes. Family Health. Porque recuerde que hay una pestaña, Family Health, que dice cuál es el parentesco con los Brenes, y no de don Ricardo Brenes, sino que me la va con la esposa, la segunda esposa. Porque tiene razón don Raimundo, yo por lo menos no encontré ninguna relación, porque es interesante lo que le dice ese señor de Punta Arenas. Por eso, porque mira, no es nada raro, ¿verdad? Porque en el siglo XIX había más de un gol, ¿verdad? Eso es facilísimo. Ese del libro es interesante. Y don Jesús Jiménez Y don no era Jesús- quieto. ¿va? Y era don Jesús Jiménez
era uña y carne de Miguel. con mi Miguel Brenes Madrid. mi- De hecho, sí, yo eso sí lo encontré. uña y mugre, como Sí, dicen. lo logré encontrar en el Archivo Nacional que don Miguel Brenes, ah, yo creo que está grabando, sí, ¿verdad? Ahí sigue Ahí grabando. sí. Don Miguel Brenes Madrid fue lo que hoy en Cartago sería el presidente de Jacet. Él fue el encargado de la parte administrativa del servicio eléctrico de Cartago. Ahí sí hay una cosa que yo averigüé, si don Miguel Brenes Madrid estuvo en la primera constituyente de 1870 y algo, don Raimundo, pero no, tengo que ir a la Asamblea Legislativa porque no aparece por ninguna parte como diputado de la constituyente. Él sí aparece como el hombre que en 1900 creó el transporte desde Borijón hasta Punta Arenas de todo lo que era mercadería. Recuerden que para 1900 no había carretera interamericana y lo de Guanacaste se venía de Borijón, Era marítimo aquí. era marítimo, llegaba a Punta Arenas y esa empresita la hizo Es que era- Miguel Brenes Madrid. Era esa naviera. Él era un rico empresario. Un Un rico empresario. Y él con don Ricardo establecieron las primeras variedades de ganado vacuno que las mezclaron con el criollo, ¿verdad? Y que es el prototipo de la ganadería de Guanacaste, que la introdujeron por Punta Arenas. Don Ricardo, de hecho, tenía en Punta Arenas unos corrales donde tenía ese Don ganado. Raimundo, ¿cuál es la relación con el presidente Bernardo Soto? Ellos le venden la finca de Palo Verde a don Bernardo, ¿verdad? Sí, Al presidente sí. Bernardo Soto. Sí. No sé qué es la historia de Palo Verde, hasta hoy la oigo. Don Raimundo la comenta en el libro. Los hermanos Brenes Madrid, estamos hablando un poquito antes de 1900, después de 1900, tienen una finca en Palo Verde. Como 1880 o 1890. Oigan, ¿en qué años, verdad? Eran tres. Hay uno, Miguel Brenes Madrid, Raimundo Brenes Madrid, y hay un Ramón. Y ahí es donde yo le comentaba a un Raimundo que para mí es el que nombra Ramón Cruz, que se confunde con nuestro bisabuelo, Ramón de Jesús. Pero Ramón de Jesús no salió de Cartago nunca. Ramón de Jesús nunca salió de Cartago. Ramón Cruz sí, yo tengo en el Archivo Nacional que él sale a Punta Arenas. Vi al frente de la playa en Punta Arenas. Raimundo estaba unos días con él en Punta Arenas. Ahí sí, en el Archivo Nacional están dado los documentos. Pero don Ramón Brenes de Jesús, que es nuestro bisabuelo, nunca sale de Cartago. Muere en 1927 de neumonía. En la casa que yo fui, hicimos un video y tomamos ahí un video de donde vive don Francisco García, en Cartago, 300 metros de la iglesia de Los Ángeles. O sea que ese no estuvo en Palo Verde, es el otro. Es Cruz, que don Raimundo lo nombra como Cruz. Lo que hay que buscar, que a mí me queda como tarea, yo le estaba comentando a don Raimundo, es ¿qué pasó con don Ramón Cruz? Porque don Ramón Cruz se pierde de vista. Yo fui al archivo de la curia. Ramón Cruz Brenes. Ramón Cruz Brenes. Sí logro ubicar en el archivo nacional la firma de él. Y logro ubicar la firma de Ramón de Jesús, que ahí están ya separados. Efectivamente existieron y ahí están las firmas. Pero Ramón Cruz no se sabe la defunción. Y para mí es el que muere por la Que muere y por él fue que vendieron. Pero termine lo Pero de ¿qué Palo pasa Verde. con Palo Verde? Ok, lo de Palo Verde es, entonces, esa finca era de los Brenes Madrid, ahí sacaron madera, esa madera la sacaban por bolsón, la mandaban a Punta Arenas, y hasta un trabajo increíble, ¿verdad? En esos tiempos. Ellos eran madereros. Y luego la parte de ganado que nos estaba comentando don Raimundo también. Por eso los corrales que están Por construyendo. los corrales. Esos corrales, ¿verdad? Existen, dice don Raimundo. Hay un tour, yo le comentaba a doña Luz, hay un tour que precisamente una familia nuestra, de los Cascantes, De los cascantes. de allá, de Ortega, yo pude contactarla y le dije, en cualquier momento se viene y lo llevo. Es un tour
que va por Palo Verde. Ujú. Ella no me aclaró y me aseguró que entráramos a Palo Verde, porque la idea es entrar a Palo Verde y tomar un video o algo de esos corrales. En uno de esos corrales es donde nos comenta don Raimundo, mediante una grabación oral ¿cómo? Julián de Güelo. de vuelo, que él dice que ahí se le una hernia, tuvo un problema, y que viene y él muere. Para mí muere en Punta Arenas, y para mí la defunción debe estar en Punta Arenas. Pero bueno, esa es una hipótesis, no estoy seguro. No se sabe, porque yo sé que según una versión de Güelo, Muere en Cartago. lo llevaron muy grave, bueno, esperando que llegara la marea y que llegara la lancha, que regresara a Punta Arenas, y de Punta Arenas coger tren, cuando habilitar el servicio del tren, el horario, hasta Cartago. Hasta Cartago, según Güelo, murió en Cartago. Raimundo, y tu papá no visitaba a su familia de Cartago. Sí, como le digo, en esa ocasión que yo lo acompañé, Con de los Moya. que yo lo acompañé y que llegamos Nada hasta más con Moya. Moya. Que ese es lo único que yo recuerdo. ¿Cuántos años tenía Ah, usted? no, pues mira ¿Usted cuántos años Pero tenía? no En visitaba, ese por ejemplo, entonces, yo estaba en la a- universidad, podía Ah, tener 22 años, no lo visitaba. o Pero es que- 18. o de- Bernal, hay algo O interesante. sea, por ejemplo, los sobrinos de tu abuelo, que era mi abuelo, Sí, y sus sí, hermanos, No. no se relacionaron con ustedes. Por lo menos Con tu que papá, yo- por ejemplo. que yo sepa, por lo que todo que hemos comentado con don Raimundo, por lo que está en el librito, el papá de don Raimundo, esa casa que estaba a 300 metros de la iglesia de Los Ángeles, no la visitó, no la conoció. Y tanto es así que don Francisco me decía en un video, en una conversación que tuvimos en Cartago, ¿te acordás que íbamos a ir donde él? Pero Ujú. tú, Sí, pues, sí, le yo no dijiste, pude, sí. pudimos ir. Don Francisco me decía, qué raro, me decía, yo nunca supe de esa familia Brenes de Guanacaste. Y le digo, nosotros ambos pensamos para ellos, que ellos tampoco supieron. Sí, porque es lo que te decía, los Oriamuno Brenes me preguntaron cómo me gustaría conocer gente de los que se fueron o familiares de los parientes que se fueron para Guanacaste, dice, porque hubo uno que se fue para Guanacaste. Ese se llamaba Agustín Brenes, era hijo era hermano de mi abuelo y por lo tanto era sobrino de tu abuelo. Era sobrino de tu abuelo. Ese señor se jaló una torta porque un carambas ahí dejó embarazada a la hermana mayor y él lo mató le metió un balazo, o no sé cuántos, y lo mató. Entonces se fue huyendo del país y se fue para David, Panamá. Ahí llegó a ser cónsul y todo. Pero entonces esa familia, ese Agustín, que se fue para David, tuvo una hija que se llamó Coralia, Coralia Brenes. Era muy amiga de mi mamá y de la familia de mi mamá, las hermanas. Y esa Coralia se casó con un Oriamuno, Maximiliano Oriamuno. Y Max Oriamuno tuvo unos hijos que uno se llama Rafael Oriamuno Brenes, que él se compró una finca, una gran finca que tiene actualmente ahí por el Palmar, en Chomis. Y él una vez me contó, dice, es que yo me vine hacia este lado porque nuestros parientes compraron por acá, que seguro era Palo Verde. Sí, probablemente. Entonces, Ellos, digamos, lo que compraron fue una concesión.
Ellos lo que tenían era una concesión En Palo Verde. en Palo Verde. Yo gozo porque le digo yo, hey, los parientes nuestros fueron los responsables de que hoy Palo Verde sea un lugar sin árboles y se convirtió en un refugio, ¿verdad? Sí, porque era la madera del negocio. Porque cambió el paisaje. Interesante. Ellos cambiaron el paisaje, Totalmente. el paisaje de esa zona. De un bosque primario, lo convirtieron en un ¿cómo se llama eso? Un pantano. Sí, correcto. Aquí estamos, Palo Verde. Yo he ido en avioneta, En avioneta. sí, con amigos que van por ahí. Ah, bueno, déjeme decirle que el trabajo de Hernán, la aviación, ¿verdad, Hernán? Sí, ahí, Hernán fue inclusive en algún momento director de la aviación civil de Costa Rica. ahí he estado metido. Pero dijiste algo también de ¿cómo se llama? ¿Dónde están los cuáqueros? Monteverde. Monteverde no, No, Palo Verde. Palo Verde. Palo Verde, nada más. Luego, Hernán, esa concesión se la venden al presidente. Palo Verde, Monteverde. No jodas. Se la venden al presidente de Hernán. Bernardo Soto fue presidente, dueño de Palo Verde. Sí, es más, te lo voy a leer porque aquí está en el libro, ¿verdad? Don Raimundo, donde cuando le venden a don Bernardo Soto. Sí. Pues tal vez que lo comente, don Bernardo Soto le compra a la familia Brenes, a don Brenes Madrid, ¿qué sería la concesión? La concesión. Y entonces decime, de ahí de Palo Verde se van a Santa Cruz. Bueno, se distribuye en la plata un tercio del dinero para la viuda Del muchacho Ramón Cruz, la otra para Miguel Brenes para Miguel y la otra para mi abuelo. Raimundo. El único que se quedó en la zona Pues, fue mi abuelo, seguro continuando con el comercio de eso, ¿verdad? Ahí fue donde Sí, aquí donde estoy. conoció a la mamá de mi tía María Cristina y la mamá de mi tía Clemencia, ¿verdad? Porque ambas tenían familia en Punta Arenas. Tan es así que me dice de esa historia de Juliancillo, ok, dice que en una ocasión mi abuelo se fue a visitar a la hija María Cristina y que entonces llegó a la casa de la suegra y de la mamá, y que la suegra les dijo que se podía quedar a dormir, pero que durmieran en la sala, ¿verdad? Y entonces las tres Bueno, así mujeres era, así era. se encerraron en el cuarto. Dice que al día siguiente las señoras indicaron que alguien se había metido al cuarto y que las había tocado a ambas. Estaban bonitas. Y el único que estaba durmiendo en la sala era el abuelo. era el abuelo. Y el abuelo lo negó enfáticamente, dijo que no, que él no había, Que seguramente fue dormido. que no había hecho eso. ¿No? ¿Cómo Que te no vas sé a qué más. meter a tocar tres vientos? Pero resulta que días después de ese acontecimiento, tanto la mamá de María Cristina como su suegra les dio una enfermedad rara y murieron. Y resulta que contextuando las... No había SIDA en ese entonces. Contextuando fechas, resulta que en esa época ocurrió una epidemia en Cartago, en Punta Arenas, y murió mucha gente.
Entonces, lo que Juliencillo Concluye. incluye es que el tocamiento de esas fue el paso de la muerte, que las tocó a ambas porque les tocaba Llevárselas. irse en la tira de... Cuando pasó la muerte se las llevó de... Es decir, como, Pues yo es no una lo buena- condenso en el libro porque son Detalles. Historias orales. son historias que uno no las puede Yo, digamos, verificar, ¿verdad? Pero yo de lo que comentó Hernán, Luz, las dos señoras Luz, don Raimundo y Hernán, es que para mí hay un paralelo entre lo que hizo Agustín en David Panamá y lo que hizo Raimundo en Guanacaste en materia de empuje. Fueron verdaderos gente de empuje. Porque don Agustín hizo toda una historia en Panamá. Ahora tienen un pedazo. Inclusive Panamá. ¿A dónde? ¿En ese en lugar? David, Panamá hay una En calle David. de los Brenes. En David, Panamá hay una calle de los Brenes. En David, Panamá, el primer periódico fue uno de los hijos de Agustín. Uno de los hijos de Agustín fue arquitecto también, René. Son muy influyentes. Uno es músico, pianista. Imagina, don Gonzalo. El de la cucarachita mandinga. El de la cucaracha. Él es el creador de la cucarachita mandinga. Don Gonzalo, y de familia. Hijo de Agustín. Agustín René Jiménez. Entonces, Quédate aquí que está muy interesante. ¿Qué clase de familia tenés? Lo que no quiero es salir en el video, pero lo estoy escuchando, ¿no crean? ves, entonces para mí hay un Muy lindo, vieras. paralelismo de ellos dos. ¿Vale? Uno lo que hicieron en Guanacaste y este señor lo que hizo en David Panamá es interesantísimo. Cómo ellos llevaron desarrollo, llevaron empuje, energía y vea todo, la Nadie es descendencia. profeta en su tierra. ¿Verdad? Y lo que ellos en realidad dicen. Pero a mí me parece que falta una historia del libro que tiene que comentarla don Raimundo, que es el papel de don Raimundo explotando una mina de manganeso en Santa Cruz. Que ahí Ojo, solamente lo menciona él. y solo Solo lo Sí, y es que lo menciona justamente porque, Y eso lo saben los oriamunoberes, eso del manganés. ajá, Vete y me contaron. ajá, y sabe por qué, Yo no sabía. porque, bueno, Raimundo tiene la historia mejor, pero yo se la he escuchado, que ahora se las cuente, porque parece que cuando entró en esa cuestión del manganeso era cuando ya, los inicios de la segunda, los finales de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tengo entendido que por eso fue que él se quedó pobre, porque él invirtió Mucho. todo eso en este proyecto, llamémosle, y muy cerca estaba el final de la Segunda Guerra Doña Mundial. Luz, Entonces por eso fue que él se le frustró, digamos, su proyecto. Doña Luz, y hubo ahí un detalle que don Raimundo comenta. El socio Así, de don Raimundo era un alemán. un germán. El alemán, cuando se da cuenta que don Raimundo sabía alemán, por haber estado en Europa, hablan en alemán, se hacen socios, explotan el manganeso y lo mandan a Alemania. Pero es que a ese hombre, dice don Raimundo en el libro, lo logran asociar con el gobierno de Hitler, con la gente de Hitler. Entonces el señor decide una persecución. Ajá, sí, exacto. Y eso perjudicó a un Claro. Raimundo. Y entonces él, por eso es cuando se habla de los drenes de plata y los drenes se quedaron en la calle, por así como decían a un inicio, justamente los hermanos invirtieron en terrenos, en fincas, de Palo Verde, todo lo que ya hablaron. Y don Raimundo invirtió en manganeso, bueno, en ese proyecto. Y entonces, pero como fracasó, él se quedó sin un 5. Es ahí Sí, donde pero está supuestamente. lo que dice Alejandro es importantísimo. Claro. O sea, era gente con iniciativa, Sí. con una visión Es impresionante. increíble, Ujú. que fueron no a tratar de ver qué hacían, Sí, sino no, que ya tenían fijado qué era lo que pretendían hacer. sí, Claro. generaron ideas muy importantes para el desarrollo del país, ¿verdad? Claro, que está comentando lo de la explotación de lo Manganeso. eso. Que era un poco lo que comentaba.
Que algo lo comentas ahí. En el libro. Comentaste algo en el libro, pero quería... Sí, ese fue el inicio de la ruina de mi Del abuelo, Ujú. porque ameritó Inversión. una gran inversión en caminos, en habilitar un puerto donde pudiera llegar un barco de gran anclaje para que se llevara el material hasta Alemania, Sí. ¿verdad? Era un proyecto ambiciosísimo. Maquinaria, aunque fuera rudimentaria, maquinaria y cosas de esas, Tomó mucho. que al final, cuando Mr. Herman tuvo que huir y desaparecer de la escena por La relación nazista. por cuestiones de salvar su pellejo, ¿verdad? Porque en Costa Rica se hicieron campos de concentración, ¿Cómo no? Claro. ¿verdad? Y horror del país. Ahí metían a la gente. Entonces mi abuelo comenzó a honrar deudas y a vender propiedades, a vender cosas, ¿verdad? Hasta que hubo un intento de don Ricardo de meterle la mano, de ayudarlo. Lo que me extraña es que si recibió alguna ayuda de los dos sobrinos que él había ayudado a empoderarse en Santa Cruz. Los de como Miguel. Los de Miguel, Bicho Brenes Lo que dice. y Miguel Brenes, Y Miguel hijo, Brenes. ¿verdad? Que vivieron en la casa de mi O abuelo. sea, no se sabe de que ellos ayudaran. Y mi abuelo fue el Oiga eso. que Que lo... don Luis y Miguel, hijos de Miguel Brenes Rodríguez, Sí. que fueron diputados, No y derecho de trabajo. no ayudaron a... Viviendo de don Raimundo. No puedo... No ellos, no esa generación. No puedo afirmar si le ayudaron o no, ¿verdad? Lo que pasa es que eso marca la diferencia entre los sobrinos que se hicieron ricos Ujú. Claro. y el tío que se hizo pobre. Sí. Yo soy un Raimundo, voy a aprovechar, no sé si doña Luz quiere agregar algo. Yo sí quiero agregar algo con esta familia Brenes Jiménez. Hay un abogado, se llama Ramón Brenes Jiménez. Yo en el Archivo Nacional lo encontré como Ramón Brenes Jiménez. Ramón Brenes Jiménez. Ramón Brenes Jiménez. Pero el abuelo, el bisabuelo de nosotros se llamaba así. Sí. Interesantísimo, este hombre, yo después entro en detalles en un librito que yo quiero hacer de un Raimundo, Claro. de mi abuelo. Mi abuelo tuvo un problema muy grande ahí, y este señor le salvó la vida a este muchacho, siendo recién abogado a los 20 años, estamos hablando de 1919. Él viene y habló con don Ramón, bisabuelo Ramón de Jesús Brenes María, para que mi abuelo obtuviera una herencia. Mi abuelo tuvo una herencia le heredaron una propiedad de la Cuesta de Chinchilla. A él le heredaron una propiedad que mi abuelo la utilizó para poder salir adelante en un tema. Pero fue este muchacho, Brenes Jiménez, hermano de esos muchachos que estás hablando, que don Raimundo tuvo en la casa en Santa Cruz. Yo por lo menos, el señor ya no está vivo, yo diría mucho que honrar la memoria de ese hombre por mi abuelo. Ese hombre inclusive, mi bisabuelo se negó a ir a San José a heredarle la propiedad. Este muchacho, sobrino, Brenes Gutiérrez, vino y se fue a Cartago. Dijo, hágame un favor, don Ramón, deme un poder, y yo me voy para darle la propiedad a Juan Alberto Brenes Jiménez para que resuelva su problema. Una propiedad que en ese entonces valía 600, 700 colones, pero era grande, era enorme. Entonces, es importante porque, si bien es cierto, fue una herencia que le dieron a mi abuelo, fue para resolver un problema, pero a raíz de que este muchacho intercedió para ayudarlo, de los Brenes Gutiérrez. Cuando me encontré eso en el Archivo Nacional, me dio una cosa, digo, oye, qué hombre más lindo, qué linda persona, Qué bonita persona. qué linda persona, muy linda persona con el abuelo nuestro. Ni parecidos a los papás de él.
Ni pareció Santa Cruz. Sí, porque viera que él decía que él la, estaba la mata da de todo, pues es lo que digo yo, ¿verdad? La mata da de todo. Pero volviendo con el manganeso, ¿Sí? ¿qué pasó con el manganeso en Costa Rica? ¿Por qué nadie siguió con eso? No, es que hay dos, no son como contemporáneas, pero hay otra explotación de minas de manganeso que sí se conocen y están documentadas, que es por la zona, siempre en Santa Cruz, pero en la zona de como Matapalo, por esa zona. Esa explotación de minas de manganeso eran gringas. Y entonces así se documentaron y todo porque eran públicas. En cambio, las minas de mi abuelo eran clandestinas. Era para apoyar la Segunda Guerra Mundial. Eran clandestinas, Aguantamos un manganeso allá. ¿verdad? Es decir, mi abuelo estaba jugando con el enemigo, Con fuego. ¿ves? Entonces, Que ha llegado, Ana. era prometedor. Claro. Era prometedor porque nadie auguraba que Alemania perdiera la guerra. No. Ahí no, el manganejo sí lo conozco yo. Antes. El manganejo sí lo conozco yo porque yo estuve estudiando soldadura. El manganejo es para la guerra. Yo me imagino que era para los tanques de guerra. Sí, Sí, pero es una ¿qué aleación. pasó con esas minas nuestras? Quedaron ahí, al lado de Santa Cruz. ¿Clandestinas o no clandestinas? Al lado de Santa Cruz. ¿Qué pasó con Entonces, no eso? sé, El único vestigio que hay Además. es que en la parte sur del distrito de Arado y en la parte montañosa que ya da a la costa, al mar, hay una finca de una familia Gutiérrez, que no es de la familia de María Luz, sino otra rama de los Gutiérrez, que se llama Finca La Mina. Finca La Mina. Yo cuando... La mina por el manganeso. Es correcto. Cuando yo estaba haciendo el trabajo, recuerdo que mi esposa había comprado un jeepcito Suzuki, era. Ajá. Y entonces yo me fui con ese jeepcito porque sabía que tenía que andar por caminos malos Usar doble. y todo eso, y buscando entre los vecinos, preguntarles que cuál era la persona más vieja, más longeva que había en el lugar como para yo entrevistarlo. Y ya me dieron el nombre de un señor, ya me voy donde él y ahí estaba. Y entonces le digo yo, no joda, le digo yo soy más viejo que usted. y usted es más viejo de acá. ¿Usted se va a acordar? Y usted es más viejo de acá. Y que naturalmente no recordaba nada. Pero el doctor Google, que me puse yo a investigar las características del manganeso con la explotación, que es una explotación que es peligrosa porque produce no solamente problemas respiratorios que son irreversibles, sino que además que producen muertes tempranas. Pero además de eso, produce trastornos mentales, de demencia. Problemas de demencia. Entonces, no había nadie que me pudiera dar testimonio Todo el mundo estaba porque ya se habían muerto. Y además, por la cuestión de demencia, como que no se había transmitido mucho la historia, ¿verdad? Pero sí existía la trocha del camino que actualmente se sigue utilizando. Ese camino Es María propiedad. Que va a ser opcional. es correcto. Es propiedad privada. Ahorita. El camino no, Son propiedades, pero todas las propiedades. pero que es un son- camino, mira, así que un sobrino mío me dice, tío, dice, pero cuando va a San Juanillo, ¿por qué no se va por Arado? Dice,
yo lo he hecho ese viaje en moto, Y es dice, cortísimo. y es cortito, que no sé qué más, Sale y uno no, emocionado. y no darse la vuelta acá por 27 de Pero- abril y todo eso. Pero Y- por eso, esa propiedad la perdió tu abuelo. fueron de las primeras, supongo que fue. Porque- Pero hay una Era- casa que me decía don Raimundo que quedó ahí, una casa que Era, bueno, lo que que se mantiene. no, ya no. Ya no. Lo que existía era que al final del campo de aterrizaje en Santa Cruz, mi abuelo tenía una casa de campo. Ok. Ah, Y entonces ahí, esa casa de campo, yo la conocí de propiedad de un señor llamado Jacinto Acuña. Y yo me fui a tomar fotos, y por ahí aparecen esas fotos en el libro, Ok. porque aparecían todavía restos de la casa. Y lo más característico es que el pozo donde extraían el agua, Ah, ok. Eh, Está la casa de campo. sí, el pozo donde extraían el agua no era redondo, sino cuadrado. Perdón que interrumpa, Raimundo. ¿Qué tiene que ver, volviendo a lo de las minas que estabas comentando, qué tiene que ver esa playita que va mi hermana, que es muy cerca de allá donde ella está en Santa Rosa, que se llama Playa Minas, y que hay que hay unos, ¿cómo se llama? Unos vestigios de que hubo un puerto. Esas eran las minas de manganeso, gringas. Porque se pero llama ya no Playa lo Minas. explotan tampoco. No, pero quedan O vestidos. sea, ¿qué pasó con el manganeso en Costa Rica? Es Porque que el manganeso No se recibe usa, tanto. se usa como aleación con el acero, para producir una Una aleación, dureza. una que le da fortaleza, pero es propio para la industria de guerra, para construir tanques, para construir acorazados. Y aquí eso no es negocio. Para construir cuestiones. ¿Quién sabe? Sí, Es pero que- probablemente en aquel momento No, solo pero- para eso. Pero en es- ese momento, o sea, los japoneses estarían Es que interesadísimos. yo le respondería a Bernal. ¿Eh? Para mí, Bernal, es lo mismo que pasa con la hojita de Pérez León, Ajá, lo que ha pasado con el oro de Cruzita. Ajá. sí. O sea, que ahí yo estoy de acuerdo con don Oscar Arias. Discúlpeme si alguien. Pero yo sí estoy de Sí, acuerdo con él. yo- Es que ¿por qué no explotamos Yo eso? también. Es un país Yo desarrollado. también. ¿Por qué no explotamos eso? Y Yo creo que hay usted que los ambientalistas. Y actualmente existen métodos más modernos y más amigables con la Exacto. naturaleza para extraer eso, igual que el petróleo. Y si se extrae de fondo del mar, ¿y acaso han contaminado el mar? Ujú. Sí, es que este no es un país muy lleno de metales. Tenés razón vos. Verás que yo cuando voy a Pérez de León y veo todo ese territorio rojo, donde se siembra piña y se siembra caña. Y yo voy con cantidades de terreno. La babosita. Y esa es la bolsita. ¿Se acuerdan lo de Alcoba? Por ahí vino por la mano. ¿Y cómo se llama? Y permitieron deforestar el bosque para la piña, Correcto. y no permitieron deforestar el bosque para la miel. sí, para la- Y oiga, y teníamos todo. Y apenas Porque vea, llaman la Asamblea Legislativa. ¿verdad? Teníamos el proyecto Uruca, ahí cerca, que iba a los 600 megas. ¿Viste? Sí, 600 megas. Y el tema de la bolsita. Yo creo que por ahí estaríamos. Yo no sé si. Nada más que mi inquietud es cómo ellos, no sabía que también los hermanos habían participado un poco del viaje a Guanacaste, de la estadía. ¿Qué los motivó? ¿Por qué medio fueron a dar allá? O sea, ¿quién los motivó? ¿Qué lazos tenían allá? Muy buena pregunta. El lazo principal fue el traslado de Miguel Brenes, Madrid, a establecer negocios en Punta Arenas, Él fue el Puerto, que arrancó entonces. ¿verdad? Entonces, Miguel Brenes Madrid estableció un servicio naval Cabotaje. de cabotaje Ah, que no solamente era utilizando el Golfo de Nicoya y el río Tempisque, sino que también bordeando la península de Nicoya,
De hecho, en San Juanillo, yo conocí San Juanillo en donde había un puerto. Claro, Un a embarcadero. eso iba yo, Sí, entonces, que en realidad lo de San Juanillo posteriormente sí, fue sí, sí. Punta Arenas, que fueron unos hermanos de Trejos Punta Arenas. que Entonces, explotaron toda la madera de Punta, Sésamo. Punta Arenas se convirtió en un centro de atracción, tanto es así que todo se tramitaba a través de Punta Arenas. Y esa hegemonía de Punta Arenas en cuanto a centro estratégico de comunicación fue lo que nos valió a los guanacastecos de perder parte de la península de Nicoya, porque la administración de Alfredo González Flores, que Pasó Nicoya. Lepanto y Paquera se anexaron a Punta Arenas y sigue estando en Punta Arenas. Y es un decreto únicamente, ahí es está. un decreto, pero este es un paréntesis. Entonces, don Miguel Brenes fue el que consiguió la concesión para explotar la madera, porque era parte de su en Palo Verde. Se llevó a su hermano, y cuando mi abuelo llegó a Cartago, porque lo habían llamado, porque habían muerto sus padres y tenían que repartirse esa herencia, entonces mi abuelo se vino de Europa. Entiendo que no se vino con una mano atrás y otra adelante, sino que había hecho alguna platita. Entonces se fue buscando a sus hermanos y entonces se asoció a ellos para explotar Palo Verde. Cuando murió su hermano, que se le estranguló una hernia, entonces se disolvió la sociedad porque la vendieron. El único que se quedó en la zona fue mi abuelo. Posteriormente, dos sobrinos de él, hijos de Miguel Brenes, llegaron a Santa Cruz, donde ya mi abuelo estaba radicado, y entonces esa es digamos que la segunda oleada de Brenes que llegan. Okay. Tanto Miguel Brenes como Luis Brenes, que le decían Bicho Brenes, con el apoyo, supongo que logístico, no creo que económico, de mi abuelo, adquirieron propiedades, como la de Monteverde, que se la compraron a este señor. Okay. ¿Ves? Entonces, ese es el origen de la Yo diría, de la llegada. por eso es que yo creí que eran sefarditas, No. porque, por ejemplo, este Agustín Brenes que hemos mencionado, viajó mucho a Europa, y el abuelo de nosotros se fue para Nueva York también. Era gente así de iniciativa, de querer hacer un negocio. Por eso yo decía que raro es. Y también de mucha aventura. Pero yo creía que Brenes era un apellido, no sonaba tan no, español, ¿verdad? No es sefardí, ni es español, No es nada. no es nada, es tico. No es nada. ¿Es Es tico? tico. ¿Es tico? Es tico, qué increíble, ¿verdad? Pero no hay una rama de Brenes que viene de África. No, No, a mí me habían dicho. no. También dicen que de Alemania. Dicen un montón de Que cosas. el primer apellido era como Brens, una cosa así, que luego se españolizó y ya quedó en Brenes. No, a mí cuando yo comencé a hacer la investigación, incluso mi colega Oscar Aguilar me dice, yo creo que es un apellido alemán, me dice. ¿Cómo se llama? Evolucionando. Dice, el apellido alemán que hay es Brenner. Brenner con doble N. Sí, entonces no es nada raro, dice que el Brenner al ser trasladado se haya tropicalizado, ¿verdad? Y se haya cambiado a Brenner. Pero lo que sí es cierto, don Raimundo, es que fue Ambrosio el primero. Sí, ¿no? Pero luego cuando eso fue la inquietud por la cual esa fue investigamos. de las primeras peloteos que entonces ya es decir, uno comienza a separar lo que es Ahora, perdón, don Raimundo, nunca se supo que era apellido Ambrosio. Era Vindas.
Vindas. Ah, ok, ok. Sí, está muy claro. O sea, nosotros sugeríamos vindas. Sí. No, no no somos brenes. lindas, exacto. Vindas. Entiendo. Ahora Pero sí me queda- muy interesante lo que decís Claro. vos, que es la información que lograste escarbar con el origen Brenes. No, únicamente el que dijo, bueno, yo vi el programa de linajes de Mauricio, ahí habla, creo que son 4 brenes los que llegaron a Costa Rica, pero la mayoría es de Ambrosio. La mayoría de brenes son de Ambrosio. Sí. Sí, pero me queda la inquietud con los brenes de raza africana, O porque, sea, porque conozco muchos tespitos. No, Ah, es ah, que no, eso es la no, mezcla. no, pero es que le voy a decir, por ejemplo, le digo lo de los crepitos. Por ejemplo, Neri Brenes, el corredor, el corredor, Neri Brenes, es nicaragüense de Granada. No sé si fue la mamá o el papá, llegó a Limón y se mezcló con una persona negra. Por eso Neri Brenes es negro, ¿verdad? Pero también es cierto que, por ejemplo, yo soy Brenes moreno, cuando la mayor parte de los Brenes son blancos, pero porque mi mamá era criolla, Claro. de Santa Cruceña, Del origen de los ramos. de Rosales. Rosales. Le iba a contar también que yo tengo una compañera de Pero curso esa que... es la información que tenés, o algo más para eso. No, Porque nada es más. interesante. Solamente, Es que me estás diciendo que vinieron 3 ramas de Brenes. No, Eh, solo uno. yo creo que solo Solo Ambrosio. Ambrosio. no, pero según Mauricio, Ambrosio se casó 2 veces y esas dos Como del segundo matrimonio. de Francisca. dos matrimonios. Ujú. Entonces de ahí es donde desciende toda la familia Brenes. Correcto. Antes hecho, aquí está. de Ambrosio no hay ningún No hay Brenes. ningún Brenes. No, y oí que en España no hay Brenes. Y en España no hay Brenes. Y cualquier Brenes que usted encuentre en otro lugar del mundo es Cartago. Mauricio también de hace 10 origen años, Cartago. el programa de linajes. Total. Ujú. Sí. Y pues Bien, yo conozco aquí muchos está caseros. doña Luz, bien clarito. Recuerden que con este librito fue que el doctor Raimundo Brenes Rosales ingresa a la academia. Don Ambrosio Brenes y Vindas contrajo primeras nupcias con María de Espinosa, hija legítima de Jerónimo de Venegas, señor de las encomiendas de Teotique, y de Teresa Fernández, hija y nieta de conquistadores de Indias. Okay. Ahí están las referencias de donde se obtiene información. De este primer matrimonio nacieron los siguientes hijos: Ambrosio de Brenes, Magdalena Mauricia de Brenes y Vanegas, Ambrosio de Brenes y Vindas, que es el que se casó por segunda vez con Francisca Jiménez, hija ilegítima. Así lo señala ella misma en su testamento. De Francisco Jiménez y de Graciela Mestiza, señor de las encomiendas de Algetaba y de Sufragua, y con señor de la compañía y Acevedo, conquistador de Costa Rica y de Gracia. Y desde ahí los Brenes emparentados también. Ok, Sí, con los Jiménez. ok. Francisca. Entonces, de Francisca es que nosotros, del segundo matrimonio. El segundo matrimonio. Vamos a ver, por aquí creo que don Raimundo dice quiénes son. Bueno, sí, es de don Francisca que nosotros proviene de la familia. De estos De brenes. esa rama me he encontrado muchos brenes ahora, ya después de que había escrito eso me he encontrado otros brenes que vienen de estos. Doña Luz, yo quería agregar algo sobre su pregunta. Ajá. Cuando don Agustín de Echavarría muere en 1871, él nace en 1813, don Agustín no hace ningún testamento. Entonces se levanta una mortual. En la mortual se reparten los terrenos para Raimundo Brenes Madrid, para Ramón de Jesús Brenes Madrid, para Ramón Cruz Brenes Madrid y para Miguel y las muchachas. Ok. En un documento interesante que está en el Archivo Nacional, Raimundo vende sus partes a Miguel.
él vende sus partes porque ya está haciendo números De viajar. para irse. De Y él vende sus partes. Luego, en un extraño documento, muy extraño, un señor, Ramón Cruz, hay una de las señoras que le deja mucho territorio de la cuesta del Chinchillo. Es en Cartago. Cartago. Ese señor Ramón Cruz viene y hace un poder para Ramón de Jesús, Rey Madrid. A mí me llama la atención de que después de ese documento no hay nada más. Muere Ramón Cruz y don Ramón de Jesús, por ese documento, queda con esas propiedades de la Chinchilla. Ramón se va para Punta Arenas. Y ese Ramón Cruz, Chavarría ¿ven? no se casa. Es soltero. ¿Cuál Ramón? Cruz. No aparece con compañía. El Chavarría. No aparece. No tiene. No, es que hay uno, Ramón de Jesús, Rey de Madrid, Ramón de la Cruz, Rey de Madrid. Pero dijiste en Chavarría primero. Y Agustín de Chavarría. Claro, ese caso. Ese fue el que se quedó con las propiedades. No, ese fue el que no dio testamento. Es el papá de todos los Reyes de Madrid. Sí, eso Entonces le levantan una mortuaria. Ok. Y que reparte lo del Chinchillo. Porque entonces, si no hizo testamento, Testamento. es que yo me acuerdo que mi mamá iba donde don Arturo Brenes Jiménez todos los meses a recibir un dinero, y es que ahora que dijiste Chavarría me acuerdo que era por ahí donde Sí. mamá hablaba Sí. y le daban una mensualidad de esa herencia que había dejado Chavarría, lo que no dejó, pero que la La recibió en la sucesión que hicieron. la sucesión. Ahí en realidad en la sucesión el que se ve más beneficiado es Ramón Cruz Brenes Madrid, que una señora de las hermanas le deja una cantidad importante de tierra. Pero Ramón Cruz, de una forma, porque él se va para Punta Arenas, y don Ramón de Jesús queda en Cartago, le concede un poder, dejándole todo. Y ahí dice que Ramón Cruz concede un poder a don Ramón Jesús, que es nuestro bisabuelo, para que él pueda ejercer control y ceda y venda y se agregue sobre sus tierras. Él se va para Punta Arenas y luego se hace con la sociedad de Miguel y de Raimundo. Queda pendiente buscar la defunción de ese señor. Yo no sé si en realidad estamos ya con el tiempo ahora. Sí. Sí. No, por mí pueden quedar hasta la mañana. Más bien revivimos mucho. Sí, muchas gracias, más bien. Estamos muy bien. Ha sido- Estamos Pero, muy bien. doña Luz, me gustaría tener un fragmento de la información Sí, se la voy a dejar. suya de este señor. Nada más que Para ya está incorporar. rayada. No importa, para incorporarla Sí. a la genealogía Claro, claro. Ujú. de Y don Raimundo, y ver la posibilidad en algún momento, yo como